Hola chicos, vamos a dar inicio a la clase 8, análisis de textos científicos o expositivos, que también suelen llamarse académicos. Bien, yo creo que no me voy a cansar de repetirles la manera de trabajar materiales, porque sigue habiendo muchos niños que no tienen la menor idea cómo trabajarlo, y eso que estamos casi ya por finalizar el semestre. Entonces, bueno, ya saben, los materiales se tienen que trabajar previos a ver la clase grabada para que haya una mejor comprensión. Hay que imprimir materiales, hay que cortarlos por mitades y pegarlos de esa manera en la libreta. Hay que remarcar con círculos rojos, flechas y círculos. Perdón, con color rojo. Flechas y círculos. Lo que va en negro son las palabras, ¿sale? Esas no quiero que las pongan de otro color. Vamos a sustituir por sinónimos acordes al texto. Las palabras tienen que ir necesariamente en los márgenes. Recuerden, se trata de ayudarle al cerebro, ¿ok? A asimilar la información de una manera más fácil. Ok, subrayamos y esto es proceso de lectura. Grábense, amárrense un hilito en el dedo, que para que puedan obtener una mejor calificación, que para que tengan derecho a resolver el ejercicio en clase y no tengan que subirlo a plataforma, hay que cumplir con esta tarea. Y en realidad son textos muy cortitos los que les pongo. ¿Ok? No creo pedirles nada del otro mundo. Bueno, una vez que ya trabajamos los materiales, ahora sí vamos a ver la clase. Entonces decíamos que vamos a trabajar con textos expositivos, también conocidos como textos científicos. Un tercer nombre que suele utilizarse también para este tipo de textos son textos académicos. ¿Ok? Estos textos buscan transmitir información clara y precisa sobre un área de la ciencia. Y aquí vendría una diferencia con respecto a los textos que acabamos de ver, los textos narrativos informativos, que también buscan transmitir información, que la información es clara y precisa, pero no está relacionada con la ciencia, en los que acabamos de ver, sino con un hecho de interés general. En este caso, informan sobre un área de la ciencia. Concretamente, este tipo de textos, los textos científicos, académicos o expositivos, nos dan a conocer cuáles son los avances que ha habido en alguna rama en particular de la ciencia. En biología, en medicina, en química, en lo que ustedes quieran, pero siempre relacionado con la ciencia. De esta manera, se cubre un propósito comunicativo informativo. Por lo tanto, la función lingüística que va a predominar es la función referencial. ¿Ok? Entonces, recuerden que el propósito comunicativo corresponde al ¿para qué? Por cierto, nótese, aquí cometí un error, se me fue. No puse un acento, es un error ortográfico. Entonces, se me fue, debería llevar acento en propósito, en la segunda O de propósito, ¿sale? Si es que están tomando notitas, pues agregan ahí el acento que a mí me faltó. Fue un error de los muchos que suelo cometer. Ok, la forma discursiva predominante sería la exposición, porque van a presentar información respecto a un tema. Recuerden que dentro del análisis de texto, lo que buscamos es, primero, identificar cuál es el propósito comunicativo y cuál es la forma discursiva predominante. En este caso ya mencionamos que para los textos científicos, el propósito comunicativo es referencial, porque está presentando información, y la forma discursiva que va a predominar es la exposición. Aunque muchas veces se va a apoyar también de la descripción. Ok, continuemos pues. Tipos de textos que se consideran científicos. La clasificación se va a dar de acuerdo al público al que van dirigidos.
Entonces vamos a mencionar los 3 tipos de textos más importantes que se consideran científicos. 1, son los textos especializados. El público al que van dirigidos son expertos, especialistas en un área de la ciencia. Por eso decimos que estos están hechos por expertos para expertos. Entonces, ¿a quién van dirigidos? A especialistas en el tema. Por lo tanto, para su comprensión se requiere conocimientos previos. Tenemos los textos didácticos, que también están hechos por expertos, pero están dirigidos a un público que no domina todavía el tema, es decir, que está aprendiendo. Por eso tiene fines didácticos. Fines didácticos se refiere a fines educativos. Y aquí encontramos, por ejemplo, los libros que ustedes llevan, los libros de texto que ustedes llevan para las diferentes materias. Una de las características, acá por ejemplo en los primeros, una de sus características, decíamos, es el uso de tecnicismos, tiene muchos tecnicismos, requiere conocimientos previos por lo mismo. Y en el caso de los textos didácticos, justamente como están pensados para que la otra persona a la cual va dirigida aprenda, pues entonces se caracterizan por, si manejan tecnicismos, estos se definen dentro del mismo texto, generalmente se muestran glosarios, listados alfabéticos de conceptos científicos relacionados con el área a la que pertenece ese libro, si es de biología, si es de química, pero también va a traer muchos ejercicios, porque están pensados para que el alumno practique. Bien, y tenemos por último los textos de divulgación. Le llamamos así porque pretenden alcanzar a un número mayor de personas para informarles de los avances que ha habido con respecto a algún área de la ciencia. Estos no requieren conocimientos previos, van dirigidos al público en general, darle a conocer estos avances y por lo tanto la información se presenta de manera breve, pero amena. Es decir, entretenida, digerida, fácil, simple. No hay muchos tecnicismos, se utilizan las menos palabras técnicas y el lenguaje también tiende a ser un poco menos elevado que en los 2 tipos de textos anteriores, ¿ok? Entonces, no son los únicos tipos de textos que tenemos considerados como científicos, pero sí son los más importantes, especializados, didácticos y de divulgación, ¿sale? Recordemos a quién van dirigidos. Especializados van dirigidos a especialistas, a expertos en el área. Didácticos a personas que estén aprendiendo, estudiantes. Y de divulgación van dirigidos al público en general. Características que vamos a analizar. Características de forma y de fondo. Es decir, los elementos que forman parte de la estructura de este tipo de textos y lo que se refiere al contenido. Recuerden que justamente, otra vez, un análisis consiste en detectar justamente esto, las características de forma y de fondo. Es decir, de estructura o la forma en que se dispone el contenido y el contenido en sí, la información que presenta. Ok, en cuanto a estructura, ¿qué elementos forman parte de los textos expositivos? Que ya habíamos platicado un poquito de esto cuando vimos el informe y cuando vimos la reseña, ¿ok? Que eran algunos textos expositivos. Ok, la estructura comprende 3 elementos. Es la manera en cómo está organizado el contenido. Y el contenido se organiza en 3 grandes bloques: introducción, desarrollo y conclusiones. ¿Sale? En algunas ocasiones, dependiendo del tipo de texto, podemos encontrar que existe un índice, que existen referencias y que existe un glosario de términos. No en todos los textos los vamos a encontrar estos 3 últimos, solamente en algunos.
Lo que sí vamos a encontrar es introducción, desarrollo y conclusiones, aunque no necesariamente en todos va a estar rotulado o tituladas estas secciones, ¿va? Ok, en cuanto al contenido, en el contenido vamos a ver que hay una explicación precisa y objetiva, es decir, muy apegada a la realidad del tema que se está tratando. Hay un lenguaje formal. Propiedad y corrección, esto quiere decir que se apega a, toda la redacción se apega a la normatividad APA vigente, que ya habíamos hablado de normatividad APA desde el primer ejercicio que hicimos al inicio del semestre. Entonces, a esto se refiere a propiedad y corrección, respetar todo lo que se refiere a reglas gramaticales y apegarse a la normatividad APA en cuanto a los criterios que marcan para la redacción de textos escritos. Un lenguaje denotativo. También ya habíamos platicado de la diferencia entre lenguaje denotativo y lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo es aquel que está sujeto a interpretación del lector. En el caso de los textos científicos, es un lenguaje denotativo. Las palabras no tienen otro significado más que el que se precisa dentro del texto. Es decir, no hay lugar para ambigüedades de, es que yo creí que podía hacer esto. Yo entendí que podía hacer esto o aquello. No, se utilizan términos muy precisos. Y en este sentido hablamos de un lenguaje denotativo. Uso de tecnicismos. Recuerden que dentro de los temas que vimos en primer semestre, cuando veíamos variaciones de la lengua, veíamos tecnicismos. Y los tecnicismos son palabras propias de un área de la ciencia en particular. Los psicólogos tenemos nuestros propios tecnicismos, los médicos tienen sus tecnicismos, los biólogos, los químicos, los abogados, los arquitectos, tienen un uso de palabras muy específicas de su área que solo ellos están obligados a conocer. El resto de nosotros, simples mortales, pues no tenemos por qué conocer las palabras técnicas que utilizan en ciertas áreas de la ciencia. Entonces, bueno, uso de tecnicismos. En algunos casos, uso de neologismos, otra variación de la lengua que ya habíamos visto. Neo, nuevo, logos, palabra, nuevas palabras que se utilizan para nombrar, en este caso, como estamos hablando de ciencia, nuevos descubrimientos científicos. Ok. Respecto al análisis como tal, ¿qué debe incluir este análisis? En la introducción, recuerden que son 3 apartados. En la introducción, vamos a buscar datos generales de la obra, es decir, todos los datos que tengan que ver con su referencia. El propósito del análisis, el para qué estamos haciendo el análisis. ¿Sí? Y la información del autor. Esto, recuerden que ya lo habíamos hecho con la reseña, pero ahora vamos a ver cómo hacerlo en un análisis de texto científico, ¿ok? Y eso no se preocupen, lo vamos a hacer todos juntos en clase, para que tengamos noción de cómo se realiza. Ok, en cuanto al desarrollo, que es el segundo bloque, aquí vamos a identificar qué subtipo de texto es. Lo que hablábamos hace ratito, es un texto científico, pero dentro de los textos científicos encontramos tipos o subtipos de texto. Es decir, vamos a identificar si el texto que estamos analizando es especializado, si es didáctico o si es de divulgación. Nos vamos a centrar solamente en esos 3. Vamos a ver el número de páginas que tiene ese texto que estamos analizando, los elementos que componen la obra. Vamos a realizar una paráfrasis, además de la mecánica, una paráfrasis constructiva para poder elaborar nuestro informe y explicar de qué trata el tema. Vamos a criticar
los estilos, o más bien el estilo y los recursos del escrito utilizados por el autor. Y en las conclusiones vamos a tratar de analizar si se logró el propósito comunicativo en lo que se refiere a este tipo de textos. Que recuerden que el propósito es informar sobre algún avance de la ciencia. Ok, vamos a ver si se cumplió ese propósito comunicativo y comentarios personales que vamos a hacer con respecto al texto. La conclusión, de alguna manera, vamos a criticar, o de hecho en todo el análisis, vamos a hacer una crítica constructiva de lo que sería el texto en sí. Cómo lo presentó el autor, si era la forma más apropiada, qué podíamos haber cambiado, etcétera, etcétera. Y hasta aquí sería todo lo que debe incluir el análisis. Ajá. Ahora, para nuestro ejercicio, ¿qué vamos a necesitar? El ejercicio lo vamos a realizar en clase. Y recuerden, si llevan su material teórico trabajado y los materiales que necesitamos para el ejercicio lo resolvemos ahí y no hay necesidad de subir la plataforma. Ahora, el problema está cuando no llevan su texto teórico trabajado o cuando no llevan material para realizar el ejercicio, porque entonces ahí se complican la vida ustedes solitos, y tendrán que realizar el ejercicio por su cuenta, pero va a ser un tema diferente al que trabajemos en clase. Ok, materiales. ¿Qué necesitamos para la próxima clase? El artículo, para empezar. El artículo que se les asignó a su grupo. Como ya me los caché, que se pasan la información, pues entonces sí me ponen a trabajar más, pero lo prefiero al hecho de que se copien. Y entonces va a haber 4 artículos diferentes. 5 artículos diferentes en función del grupo y la especialidad. ¿Ok? Entonces, ya está asignado, ya está todo este material en Classroom. Hay que llevar su lápiz adhesivo, ya saben, su marcatextos. En este caso les pedí color rojo y azul porque vamos a hacer identificación de vocabulario común y corriente, vocabulario desconocido, que le llamamos vocabulario contextual, pero también vamos a marcar en esta ocasión tecnicismos. ¿Sí? Entonces, por eso hacemos la diferenciación de colores y por eso vamos a requerir rojo y azul. Colores, no plumas, ¿ok? Porque cuando marcamos con pluma queda muy tenue el color y no resalta como a mí me gustaría. Ok, entonces, pero bueno, pluma, ya saben, regla por si la necesitan, su diccionario. Recuerden, algo que no debe salir de la mochila es el diccionario. Lo deben cargar siempre. ¿Va? Su celular con datos, ojalá y se pudiera, si no, pues no hay problema, vemos cómo lo resolvemos. Y necesito que lleven descargado o impreso, ya depende de ustedes, su guión de análisis y la hoja de instrucciones. A ver, de todos estos materiales, hay algunos que son esenciales, que sin eso no los voy a dejar que realicen el ejercicio. Esos materiales son su artículo que se les asignó, impreso, su diccionario, sus colores rojo y azul, y su guión de análisis. ¿Sale? Lo demás es importante, pero no indispensable, aunque traten de llevar todo lo que se les está pidiendo. ¿Sale? Repito, lo de los datos no es indispensable. Es conveniente, pero podemos ver manera de solucionarlo si es que no cuentan con datos. ¿Va? Ok, entonces esos son los materiales que necesitamos para la siguiente clase. Descargados solamente
la hoja de instrucciones y el guión de análisis. El guión de análisis yo preferiría que no lo impriman. O sea, existe la opción de imprimirlo, pero solo para copiarlo a mano en la libreta. Entonces, no le veo el sentido de imprimir, ¿sí? Prefiero que lo descarguen. Ok. Ya va a aparecerles la actividad 11 en plataforma, que repito, aunque esté ahí la actividad publicada, no significa que la vayan a realizar todos. Solamente aquellos alumnos que no hayan cumplido con su material o que no se hayan presentado a la clase, ellos van a realizar la opción 2 del ejercicio. Si nos vamos a Classroom, ya hoy actualicé porque no a todos los grupos les había publicado los materiales, pero ya actualicé, ¿sale? Está el texto teórico, esto pertenece a la clase 8, textos expositivos o científicos. Ya actualicé y está el material teórico, que con algunos grupos ya lo trabajamos. Está la opción 1 del artículo que les corresponde, si es que van a trabajar en clase. Y la opción 2, que es para quienes no lleven el material o quienes no se presenten a clase. El guión de análisis, que ya se los mostré también ahí en pantalla, la hoja de instrucciones y listo. Entonces, tenemos nuestro texto teórico, que repito, ya con algunos grupos se trabajó, diferentes tipos o temas de artículos. Traté de meterles temas variados, hoja de instrucciones y guión de análisis. Todo está cargado en su Classroom, ¿va? Ok, entonces, para los que no realicen el ejercicio en clase por la razón que sea, se va a subir a plataforma. Y ya saben, hay que subir toda la evidencia fotográfica de que trabajaron, por lo menos la primera parte del análisis, que es lo que vamos a hacer la próxima clase. Tiene que ir en un mismo archivo, que puede ser de Word, de PowerPoint o de PDF. Por favor, máximo 2 fotos por hoja o diapositiva que me permitan revisar, que ocupen todo el espacio de la diapositiva. De nada sirve que pongan una sola imagen si la van a poner pequeñita. Me complica mucho al estar revisando, ¿vale? Entonces, aquí propiamente en su hoja de instrucciones van a encontrar el paso a paso de qué es lo que deben de hacer, pero nos vamos a centrar concretamente en paráfrasis mecánica, constructiva, proceso de lectura, identificación de tecnicismos, etcétera. Entonces, todo eso va a venir en su hoja de instrucciones. Si no se presentan a clase o si no llevan el material, es necesario que lean doblemente o triplemente o las veces que sea necesario su hoja de instrucciones para que sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer. Si lo realizamos juntos, no hay mayor problema porque ahí solitos nos vamos a ir ayudando entre todos. Ok, y hasta aquí sería el tema de hoy, la clase de hoy. No sé cuánto duró, pero es una clase corta. Recuerden que terminando la clase hay que realizar el formulario que ya está cargado. Se los presento, aquí está. Se va a poder realizar un día antes de la clase presencial. En el caso de los grupos que tengo el lunes, lo van a poder realizar ya a partir de mañana. Si nosotros entramos ahorita, miren, déjenme les muestro. Nos aparecen 2 carpetas ahorita, la de Constrúyete y la de los formularios. Constrúyete, por cierto, vence hoy viernes, ¿ok? Y es obligatorio, forma parte de la calificación. Ok, formularios de clase. Aquí tenemos, clase 7 está visible, pero ya no nos deja realizarlo. Clase 8 está visible, pero todavía no nos deja presentarlo. Nos lo muestra, nos da una vista previa, pero acá abajo nos dice que la actividad estará abierta a partir del sábado 26 a las 8 de la mañana y hasta el domingo 27 a las 8 de la noche. Esto porque les estoy mostrando
el formulario que está pensado para los grupos que tienen clase conmigo el lunes. También los formularios, les recuerdo, son preguntas diferentes para cada uno de los grupos. ¿Sí? O sea, son diferentes formularios. Ok, bueno, pues esto fue todo por hoy, chicos. Gusto en saludarlos y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y hasta luego.